Doctora Yectivani, bienvenidas a toda la comunidad que se está conectando. Bueno, pues es nuestra segunda clase magna del nuevo ciclo, que estamos iniciando clases, que por cierto, un aviso para todos los alumnos, mejora de darles un mejor servicio, de que su plataforma sea más rápida, se hizo una actualización en el aula, y bueno, ya ustedes sabrán que se migró información, algunos sí vieron sus materias, otros no han visto todavía sus materias. Lo que les quiero decir es, no se preocupen, esta semana está planeada precisamente para ver todas áreas de oportunidad que tenemos en el aula y no les va a afectar en su calificación. Los profesores están conscientes de este inconveniente, entonces si hay algo que entregar, no hay penalización, todo sigue bien con sus calificaciones. Ya saben, siempre la comunicación con su tutor es muy importante, comuníquense con ellos si tienen alguna duda acerca de sus calificaciones, de los que participaron en foro. No entren en pánico, todo lo que hagan se les tomará en cuenta. Entonces, nada más denos tiempo, de aquí al próximo lunes ya debe de estar funcionando bien su plataforma. Eso es lo que les quería decir como anuncio parroquial, y también para dar la introducción de la clase de la doctora Yectivani, que es teoría de juegos. Ahorita nos vas a desarrollar como todo el tema, pero es para tomar decisiones estratégicas, cómo las matemáticas nos ayudan a tomar decisiones estratégicas en el área de economía, psicología, biología. En realidad tiene muchas áreas de aplicación esta teoría. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias y el pizarrón es todo tuyo. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, bienvenidos a esta clase, muchas gracias por estar otra vez con nosotros aquí en estas transmisiones de clase magna, y como ya nos dijeron, la clase de hoy tiene que ver con justo este tema que es muy interesante, que se llama teoría de juegos. Esta teoría de juegos viene derivada justamente de las matemáticas, pero es una parte de las matemáticas que se convirtió en un área totalmente aplicada. En realidad vemos muy poco casi de números, más bien tiene que ver con la parte más lógica de las matemáticas y mucho tiene que ver con las ganancias. Entonces, bueno, mi nombre es Yectivani Juárez Muñoz y nada más un poco acerca de mí. Yo estudié la licenciatura en Psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM, para después hacer una maestría en Ciencias en el Instituto de Neurobiología también de la UNAM, y finalmente pues estoy concluyendo mi doctorado en Psicología también en la Facultad de Psicología de la UNAM. Y bueno, ustedes se preguntarán un poco por qué justamente alguien que tiene como una visión tan psicológica conoce teoría de juegos. Y esto es muy interesante porque justo como les decía, la teoría de juegos tiene que ver con decisiones. Entonces, tiene muchos ámbitos de aplicación, como ya les decía, y justamente es parte de las matemáticas aplicadas. Para empezar, seguramente han escuchado hablar de este señor, John Nash. Es el mayor expositor, el mayor exponente de esta teoría de juegos. Vamos a hablar un poco más de él adelante. Y bueno, lo que él decía es que no creo en la suerte como tal no existe, pero sí le puedo asignar valor a las cosas y con esto entonces poder resolver justamente estos conflictos. Vamos a empezar un poco a definir la teoría de juegos, pero me gustaría hacerlo desde la parte como más práctica. Y justamente le puse un pedazo de pastel porque uno de los ejemplos más claros de cómo resolver un conflicto es cuando nosotros tenemos el último pedazo de pastel en el refrigerador. En este caso tenemos un pedazo de pastel y lo queremos dividir entre dos niños. Y como ustedes saben, normalmente los niños son muy quisquillosos y tienden a ser muy fijados. De manera que si yo divido el pastel y entonces por alguna razón alguno de ellos nota que este pastel o esta rebanada que le dividí es más grande, más pequeña que la del otro, pues seguramente va a haber un conflicto. Esto quiere decir que va a haber una queja por parte de los niños porque creen que no ha sido una distribución equitativa de los bienes. Justamente la manera en la que puedo resolver este dilema, finalmente es un dilema de resolución en términos de cómo dividir un pastel, es decirle a un niño que divide el pastel y al otro le voy a decir que él va a escoger. De esta manera, el primer niño va a tratar de hacer una división equitativa. ¿Por qué? Porque como el segundo tiene la decisión justamente de elegir, ¿qué pasa si el primer niño divide el pastel de manera, por ejemplo, esta es la totalidad, 60 contra 40? Si el niño que divide el pastel divide
esta rebanada de esta manera, pues él evidentemente lo hace con la intención de quedarse con la rebanada más grande. Pero esto no va a suceder, porque yo le estoy diciendo al segundo niño que él va a tener la decisión. Evidentemente, tratando de quedarse con la mayor parte, va a escoger la de 60. Entonces, la forma en la que yo puedo solucionar esto de manera equitativa es que el primer niño intentará hacer una división prácticamente de 50-50 para evitar perder, porque así no importa la decisión del otro niño, más o menos van a quedar iguales. Entonces, esto es un poco para plantear hacia dónde va esta resolución justamente de los conflictos en términos de la teoría de juegos. Lo que conocemos entonces es que la teoría de juegos estudia, es el estudio como tal de los resultados que surgen de interacciones estratégicas. Finalmente, estos dos niños que yo les conté con este dilema del pastel están interaccionando estratégicamente. De alguna manera ellos son jugadores racionales que saben cuáles son las posibles outcomes o resultados justamente de cada una de sus acciones. Entonces, justamente esta teoría de juegos estudia estas relaciones, es decir, cómo se van a comportar distintos agentes, jugadores racionales, dependiendo de las estrategias que tienen disponibles. Y bueno, como les platicaba un poco y que también le comentaba Alma, pues es muy interesante porque esta teoría de juegos tiene distintas aplicaciones, como lo es en ciencia política, por ejemplo, en conflictos internacionales. De hecho, hay por ahí quien dice que el conflicto de la Guerra Fría se solucionó muchísimo utilizando teoría de juegos. También tiene que ver mucho con economía. De hecho, la primera aproximación acerca de economía fue con estas empresas que son oligopolios, es decir, que se pueden unir justamente para lograr bienes comunes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Justamente una riqueza, que es decir, el total de consumidores, voy a tratar de hacer interacciones o de formar interacciones benéficas que estratégicamente me lleven a ganar muchísimo más. En biología, por ejemplo, es otro de los campos de aplicación que es muy interesante, porque también, por ejemplo, la teoría de Darwin acerca de la selección natural se puede explicar un poco también haciendo teoría de juegos, es decir, maximizando estrategias, es decir, de cómo puedo ganar más o menos a la hora de reproducirme. Y bueno, la más divertida probablemente es la de los juegos, como el póker, el ajedrez y el Go, que es un poco una versión oriental justamente del ajedrez. Y en estos juegos nosotros también podemos definir una estrategia. Un poco de historia. Existe un libro muy viejo, por ahí del siglo XI, se tienen algunos registros de este libro que es de la cultura celta, el Mabinogion, en donde se plantea la siguiente situación, en donde un par de reyes de reinos evidentemente opuestos están en guerra. Y entonces lo que pasa entre estos dos reyes es que están jugando un juego, en traducciones actuales se le considera como ajedrez, pero en realidad no es el ajedrez, es un juego un poco más primitivo, pero que tiene bases muy similares, es un juego de estrategia. Y lo que se vuelve interesante en este relato es que justamente el juego está relacionado con la estrategia militar que ellos tienen, de manera que cada que uno come una pieza o hace una movida, eso tiene que ver en repercusión justamente en esta guerra que ellos están llevando a cabo. Esto entonces resulta en una primera aproximación a este tipo de estrategias, en donde tenemos a dos agentes que están interactuando entre ellos y que cada una de sus estrategias, es decir, cada una de sus acciones depende de lo que hace el otro, que es justamente lo que pasaba con lo que veíamos con el pastel. Lo que yo hago va a depender de lo que haga la otra parte. Muchos años después llegó un matemático, John von Neumann, que justamente empezó o retomó muchas de estas situaciones en donde justamente hay una estrategia y justamente hay como una interacción entre dos partes. Él planteó en un libro que se llama como tal Theory of Games and Economic Behavior, que lo que pasa con las personas
es que tratamos de escoger una estrategia que le conoce como minimax, y lo vamos a explicar. En este caso, lo que uno esperaría en términos ideales es que nosotros siempre estemos maximizando nuestras opciones, es decir, que de cualquier situación posible nosotros ganemos el máximo. Eso es cierto si y solo si somos los únicos competidores. Esto quiere decir que no tendríamos que considerar ninguna otra cosa externa además de nosotros. Eso quiere decir que no podríamos considerar otros agentes humanos o bien el medio ambiente. Entonces lo que él planteó es que evidentemente esta situación ideal es prácticamente nula, casi nunca pasa en nuestro entorno, y más bien lo que tenemos que hacer para poder resolver este tipo de conflictos es tener esta estrategia que se llama minimax, que viene justamente de minimizar el daño máximo. Es decir, yo no voy a poder siempre estar en el tope, es decir, no voy a poder ganar todo, pero lo que sí puedo ver o lo que sí puedo tener es prever, es decir, tener una estrategia, justamente para allá va esta parte de la estrategia, es prever hacia dónde me van a llevar mis decisiones para entonces tener el mínimo daño posible. Probablemente no voy a ganar siempre el 100%, pero pues que por lo menos sea un 60, 40, 70, 30, eso nos funciona muy bien y de alguna manera justamente se ajusta mucho a lo que nosotros esperamos en cuanto a nuestro desarrollo. Posteriormente, estas teorías, pues bueno, repercutieron en muchas áreas en realidad, pero la primera en la que repercutió fue en economía. Justamente como les contaba un poco, lo que pasaba es que en aquellos entonces las personas trataban de explicar el comportamiento de empresas y justamente cómo estas coaliciones o aliciones entre dos o más empresas podían llevar a que ganaran más que por ellas solas, ¿no? Finalmente esto también es un comportamiento estratégico y años después se presentó este personaje, que es un personaje muy conocido, John Nash. De hecho, su nombre completo es John Forbes Nash, quien fue un matemático también, economista muy importante en Estados Unidos, que justamente propuso una teoría que se conoce actualmente como el equilibrio de Nash. Ustedes conocerán probablemente una película que fue muy famosa, que se llama Una mente brillante. Justamente esta película habla de este personaje y habla de él no solo como para empezar ganó un premio Nobel en 1994, pero justamente hizo una gran aportación a esta teoría económica. En esta película lo que él plantea justamente es esto de llegar a un equilibrio. Por ejemplo, él nos dice que si nosotros entramos a un cuarto en donde hay muchas personas disponibles, es decir, muchas personas solteras, la mejor estrategia que podemos llevar es no irnos sobre la persona más atractiva. Esto quiere decir que si todos nos vamos sobre la misma persona, lo que va a pasar es que probablemente la mayoría de nosotros no tengamos suerte y entonces no haya esta ganancia como tal, que es tener compañía o lo que sea, ¿no? Lo que él dice es que si somos jugadores racionales y conocemos esta estrategia, deberíamos entonces no irnos sobre solo esa gente, sino dividirnos justamente todas estas ganancias, por así decirlo, que son estar con alguien, ¿no? O sea, hay más personas en el cuarto, entonces no hacemos como este equilibrio sobre una sola persona, sino que dividimos de alguna manera los esfuerzos y de esta manera vamos a llegar todos al punto en donde estamos justamente en un equilibrio en donde todos ganamos esta compañía. Hasta aquí, entonces, podemos definir algunos de los componentes de esta teoría de juegos. El primero de estos componentes, que es muy importante, es el de los jugadores, en donde ya vimos que son jugadores que en principio son racionales. Esto quiere decir que de alguna manera conocen qué es lo que va a pasar en el juego, cómo se comporta el juego. Y estos jugadores es muy interesante porque no necesariamente son personas. Pueden ser animales, como en el caso de la biología que proponíamos con esto de la teoría evolutiva y de la selección natural. Pueden ser ordenadores, es decir, computadoras que estén programadas con ciertos parámetros que nosotros podamos determinar o que le podamos dar a la computadora para que tome acciones. El segundo punto, como ya les venía adelantando, es el de las acciones, en donde justamente se pueden traducir un poco como las decisiones que yo voy a tomar. Finalmente, ante un conflicto yo tengo dos opciones mínimo, hacer o no hacer. Entonces, justamente estas acciones son conocidas, es decir, cada uno de los jugadores debe de, por lo menos, tener una opción disponible.
Otra de las cosas que es muy importante es la estrategia, en términos de que si yo ya conozco las acciones que tengo disponibles y las acciones que tiene disponibles la otra persona, que en principio son las mismas que las mías o tienen que ver con las mías, pues entonces puedo planear una estrategia, de manera que esta estrategia yo la puedo continuar mientras se mantengan las mismas condiciones. Esta estrategia se presume que se mantiene constante en términos justamente de que pues si siempre tengo estas dos posibles decisiones no debería de cambiar mi estrategia. Evidentemente, los jugadores también tienen información. Esta información, a final de cuentas, es acerca del juego, es decir, de cómo se juega, de las reglas, por así decirlo. En este caso es muy interesante que hay juegos que son de información completa, como el caso que les contaba del pedazo de pastel, en donde a final de cuentas yo tengo la información disponible de cómo va a ser repartido ese pastel, es decir, una persona lo va a dividir, la otra persona va a decidir qué pedazo. Pero, por ejemplo, hay unos juegos que se vuelven muy interesantes, de información incompleta, como el póker, en donde, como ustedes conocen, la primera carta que se saca es al azar. Bueno, en realidad la saca una persona, pero nosotros no conocemos el valor de esa carta. Lo que hacemos es tomar decisiones estratégicas asumiendo un valor posible de esa carta, pero tenemos información incompleta porque no conocemos cuál es el valor original. Evidentemente, y la parte tal vez o de las más importantes en cuanto a esta teoría de juegos son las ganancias. Y aquí también me gustaría hacer una aclaración muy interesante, porque muchas veces estas ganancias no son necesariamente solo monetarias. Estas ganancias, como bien se los comunicaba al principio, también pueden estar en términos psicológicos, por ejemplo, bienestar emocional, bienestar con la pareja, con la familia, en conflictos internacionales. Entonces, estas ganancias no simplemente son pagos, a veces se les llama pagos, pero en realidad a mí me gusta más la parte de ganancias porque no solo es algo monetario. Y bueno, la parte de equilibrio, ¿no? A final de cuentas, estamos considerando a 2 jugadores mínimo. Hay juegos también muy interesantes en los que puede haber un mayor número de jugadores y entonces esto se vuelve en una complicación mucho más grande, pero también mucho más entretenida. A final de cuentas, lo que buscamos es un equilibrio. Esto quiere decir equilibrar de alguna manera estas ganancias, de manera que las partes pues salgan lo mejor libradas. Finalmente, una cosa que es muy interesante de esta teoría de juegos es que si bien las ganancias son individuales, en algunos casos podemos considerar ganancias compartidas. Vamos a ver algunos de esos ejemplos hacia el final. Entonces, justamente un poco aterrizando esta parte de las ganancias, lo que nosotros podemos tener es una representación de los juegos de esta manera que se le conoce normal. Existe otro tipo de representación que se le conoce como árbol, pero en este momento nos vamos a quedar con esta explicación, en donde lo que tenemos es representado a los 2 jugadores, el jugador 1 y el jugador 2, con cada uno sus posibles opciones. Opción A u opción B, en el caso del jugador 2, opción X u opción Y. Entonces lo que tenemos son las posibles acciones que tienen ambos y además dentro de este cuadro lo que tenemos es justamente las ganancias. Entonces por lo menos aquí tenemos 3 elementos centrales de esta teoría de juegos: los jugadores, las acciones y las ganancias. A partir de aquí nosotros podemos determinar que, por ejemplo, si el jugador 1 escoge A y el jugador 2 escoge X, el jugador A va a ganar 8 y el jugador 2 va a ganar 7, ¿no? Que sería esta parte. Y así podemos ir determinando cada uno de los valores en esta tabla o en esta distribución que finalmente forma una matriz. Justamente cuando les hablaba de que son matemáticas aplicadas y no tienen tanto que ver con esta parte de la teoría, es porque se considera este tipo de matrices y justamente nos ayudan a tener muy en claro el conflicto. En realidad lo que los investigadores que desarrollaron este tipo de juegos o de este tipo de estrategias para resolver los conflictos, no me interesa en realidad todo lo que hay alrededor de él, sino me interesan las ganancias expresadas como números, y eso yo siempre le puedo poner un número que puede ir en esta matriz y lo puedo analizar, de manera que cada uno de los jugadores puede decidir cuál es su mejor opción. Por ejemplo, en este caso, tenemos que si el jugador 1 escoge A, pues gana mucho menos
de lo que escogería en B. En B por lo menos siempre tiene 9 para ganar. 9 y 9, del otro lado tiene 8 y 6. Sin embargo, pues también esto depende del jugador 2, porque en este caso el jugador 2 lo que estaría ganando sería 7 y 10 y 12 contra 13. Entonces, si se dan cuenta, pues cada uno de ellos tiene una serie de opciones posibles en las cuales puede ganar dependiendo de la decisión que cada uno de ellos tome. Entonces, bien, regresando un poco a este tema del pedazo del pastel, nosotros podríamos hacer una representación de este tipo en matriz justamente, en donde tendríamos 4 posibles opciones. A final de cuentas, otra vez tenemos a los 2 jugadores, que serían los niños, niño 2 contra niño 1, y lo que tendríamos aquí es que el niño 1 puede decidir cortar en un pedazo más grande, es decir, le podemos poner que va a ser desigual, 60 contra 40 su rebanada, o tratar de hacerlo lo más igual posible, que sería 50 sobre 50. Y el niño 2 entonces tiene la siguiente decisión, que es la que más le conviene, que es tomar el trozo grande, y que siempre va a hacerlo así, o tomar el trozo pequeño. De esta manera, justamente nosotros podemos representar también estas ganancias poniendo ceros o 1, dependiendo de cómo nosotros queramos dar esta dualidad a estos valores, pero nos daríamos cuenta que lo mejor que podrían hacer es que el niño 1 hiciera esta distribución igual, y que bueno, en este caso no importaría si el niño 2 escoge el pedazo más grande o más pequeño, porque la distribución sería prácticamente la misma. En este caso, ambos niños están maximizando sus opciones, de manera que tendrían la mayor cantidad posible de pastel. En este caso, justamente, es un poco regresando a lo que decía von Neumann, la teoría del minimax, en donde el niño 1 lo que está haciendo es minimizando el peor escenario, es decir, no voy a tomar esta opción, la de 60-40, porque es muy evidente que si lo hago así, pues el niño 2 va a escoger el pedazo más grande, se va a quedar con el 60% y yo voy a perder. Entonces la manera de hacerlo es, por adelantado, tomo una estrategia que me lleve a minimizar el máximo daño posible, y esto se logra haciendo la repartición lo más pareja que se pueda, de manera que así, si la siguiente persona toma una decisión, no importa si es grande o pequeño, yo voy a ganar lo más posible. En cuanto a los juegos que se han desarrollado, hay una gran cantidad de ellos que se pueden estudiar desde la óptica de la teoría de juegos. Sin embargo, aquí aparecen algunos, como el dilema del prisionero, el juego de la gallina, la batalla de los sexos o el juego del seguro. Y como bien les decía, si hay varios de ellos, uno de los que más nos ha ayudado a entender esta parte de la teoría de juegos es el dilema del prisionero. Justamente en este dilema del prisionero, la historia va como sigue. Imagínense que tienen a 2 personas que han sido detenidas porque han cometido un delito menor. Pero lo que necesita la policía es probar un delito mayor. Ellos saben que lo hicieron, pero lo que necesitan para poder inculpar a los 2 o a alguno de ellos, a alguien en términos reales, es que haya una confesión. Entonces lo que hacen es que estas 2 personas que han detenido justamente por un delito menor, las separan. Estas personas no tienen interacción la una con la otra, de manera que lo que hacen es decirles lo siguiente: si tú cooperas, lo que va a pasar, es decir, si tú de alguna manera confiesas, lo que va a pasar es que te voy a quitar, solo te voy a dejar tu delito menor, es decir, te voy a dejar una pena baja. Pero si no coopera, o sea, si la otra persona coopera, pues entonces te van a inculpar a ti. Entonces, justamente es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, en el caso A, lo que tenemos es que si, por ejemplo, yo no delato a la otra persona me puede delatar.
Entonces, justamente lo que pasa es que aquí yo me voy a la cárcel por 20 años y la otra persona queda liberada. Es decir, de alguna manera su cooperación hace que él obtenga el máximo posible de la totalidad, que es de no tener ninguna pena. Por otro lado, justamente si nosotros los dos mantenemos silencio, no nos pueden inculpar justamente del delito mayor, que sería por 20 años, entonces nos quedamos únicamente con el delito menor, que sería el de 1 año, y nos vamos los dos a la cárcel por el mismo tiempo. Por otro lado, si los dos confesamos, lo que hacemos es llegar a un punto intermedio en donde justamente nos dan un tiempo menor a ambos por el delito mayor. Esto justamente basándose un poco en esto de la cooperación y el tipo de acuerdos a los que se puede llegar. Si nosotros tenemos esto en mente, tenemos otra vez una tabla que se puede desarrollar justamente como una matriz de pagos nuevamente, en donde justamente lo que yo tengo es la siguiente matriz posible, en donde nuevamente tengo solo 2 jugadores, que sería en este caso el prisionero 1, le vamos a poner una P al prisionero 1 y el prisionero 2. ¿Qué opciones tengo? Confesar y no confesar. Confesar y no confesar. Entonces, justamente en este caso, como ya veíamos un poco los pagos, están de la siguiente manera. Si yo confieso y la otra persona confiesa, me voy con 5 años. Si ninguno de los dos confesamos, entonces me queda 1 año y 1 año. Y entonces la otra opción que tengo justamente para los demás pagos es, por ejemplo, si yo no confieso, me dan 20 años, y si la otra persona confiesa, es decir, tiene la mala onda de delatarme, pues él se va libre. Y sería lo mismo del otro lado, nada más que evidentemente si él no confiesa, se le dan, al revés, se le dan 20 y 0. Pero bueno, este es el caso, ¿no? O sea, cada uno de ellos, dependiendo de si confiesa o no, tiene esta matriz de pagos. Entonces, justamente lo que uno esperaría es que ninguno de los dos confesara, porque en este caso, pues ambos están como participando en esta parte en donde pueden obtener el minimax, es decir, minimizar el daño máximo. Sin embargo, lo que se observa casi siempre es que las personas confiesan justamente por este miedo a que la otra persona vaya a hacer lo contrario, ¿no? O sea, si la otra persona confiesa y yo no confieso, entonces a mí es al que me van a meter a la cárcel. Entonces, justamente lo que casi siempre pasa es esto, y entonces en esta situación, pues los dos prácticamente casi siempre van a la cárcel el mayor tiempo posible, que son 20 años, ¿no? Justamente es lo que pasa. Y esto es muy interesante porque se explica a través de un equilibrio que justamente se utiliza para estos juegos que les llamamos no cooperativos, en donde cada persona, es decir, los otros saben que las otras personas tienen decisiones y que pueden tomar estrategias. Sin embargo, no se han puesto de acuerdo acerca de qué es lo que pueden lograr en conjunto. Y justamente esto fue lo que definió Nash como un equilibrio que actualmente lleva su nombre. Entonces, justamente el equilibrio de Nash lo que asume es que el concepto de solución para juegos de 2 o más jugadores, lo que hace como tal es un concepto en donde lo mejor que podríamos hacer sería, una vez que nosotros conocemos y hemos adoptado la mejor estrategia y que conocemos las estrategias de los otros, pues llegar a un equilibrio que finalmente es tener la mayor, o sea, minimizar justamente el daño, y de esta manera entonces lo que haríamos sería cooperar. Sin embargo, como les digo, en estos juegos que no son cooperativos, lo que pasa es el peor escenario, en donde alguno confiesa y el otro no, ese sería el peor escenario, y casi siempre se equilibra de manera que los dos no confiesan, y entonces lo que más bien los dos confiesan y lo que hacen es que cada uno se lleva 5 años. Justamente el equilibrio de Nash se define así porque lo que hace es que solo toma a los jugadores como individuos. En esta tabla que dibujábamos acerca de las posibles ganancias, lo que tenemos es que el total de años o el menor
la menor posibilidad de años en compartido serían los 2 años que teníamos abajo cuando los dos no confiesan. Sin embargo, a Nash, a este equilibrio no le interesa justamente la parte compartida, sino le interesa la ganancia única. Y justamente Nash nos dice que lo que es más óptimo individualmente es confesar y esperar que el otro no confiese. Pero como les digo, esto casi nunca pasa porque finalmente pues los dos están tratando de huir de esta opción y casi siempre lo que pasa es que nos quedamos con 5 y 5 en la tabla. Entonces justamente este equilibrio de Nash, que él lo planteó a sus 21 años en su tesis de doctorado, le valió el premio Nobel en economía justamente porque tiene muchos campos de aplicación. Entonces, como les decía, este dilema del prisionero es como uno de los principales que nos sirve para explicar, pero tenemos algunos otros juegos que también nos sirven bastante bien para entender esto de la teoría de juegos. Por ejemplo, el juego de la gallina, que seguramente muchos de ustedes han escuchado, en donde lo que se hace es que se tienen a 2 personas que manejan carros. Y estos carros entonces los tienen que manejar en sentido opuesto, es decir, van encontrándose el uno al otro, de manera que conforme se van acercando, evidentemente lo que pasa es que alguno tiene que tomar la decisión de salir. Entonces, si nosotros lo ponemos nuevamente en una matriz, como la que teníamos previamente, tenemos nuevamente a nuestros jugadores y lo que tenemos es cooperar o no cooperar, ¿no? O sea, a final de cuentas, yo puedo hacer justamente esta cooperación o no cooperación en términos de, por ejemplo, justamente salir antes, ¿no? O sea, es decir, voltear el volante antes para evitar chocar con el otro. ¿Cuál sería la peor opción? La voy a dibujar acá. En la que nosotros podríamos caer sería no cooperar, contra cooperar y cooperar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si uno coopera y el otro no coopera, pues no pasa nada. Digo, finalmente uno será llamado gallina, pero en este caso, pues los dos salen vivos, ¿no? Lo mismo sería en este caso. Si cooperan los dos, sería la decisión más acertada, en donde además de que ninguno es llamado gallina, porque los dos prácticamente lo hacen al mismo tiempo, los dos sobreviven. Pero evidentemente tenemos la peor situación, en donde ninguno de los dos coopera y entonces, pues aquí sí, esto podría acarrear la muerte. Si ustedes justamente se dan cuenta, esto es aplicable a otros tipos justamente de juegos que no necesariamente son de este estilo, pero los podemos llevar a cabo también, por ejemplo, en cooperaciones de tipo organizacional, en cooperaciones de tipo de relaciones de pareja, como es el caso de la batalla de los sexos. En el caso de la batalla de los sexos, lo que nosotros, o lo que se nos plantea justamente, es esta parte en donde lo que tenemos es cooperación o no cooperación, pero normalmente se toma en cuenta, por ejemplo, los gustos de un hombre contra los gustos de una mujer, ¿no? Pongamos que el hombre lo que quiere hacer es ver una película y la mujer lo que quiere hacer es ir al teatro. En este caso, y justamente era como les hablaba previamente, las ganancias no son necesariamente pagos, sino lo que aquí pasa es que justamente tenemos una ganancia en términos sentimentales o afectivos, en donde, por ejemplo, los dos pueden cooperar de manera que decidan hacer algo distinto a esto y entonces los dos ganan. ¿Qué es lo que ganan? La compañía de hacer las cosas juntos. Por otro lado, si los dos no cooperan, pues entonces el hombre va solo a ver la película y la mujer va por otro lado a ver el teatro. Entonces justamente aquí la ganancia pues sería que tienen que hacer las cosas por separado. Y justamente en estos en donde uno coopera y uno no coopera, es como alguien tiene que ceder. Y justamente bien la mujer puede decidir acompañar al hombre a ver una película, o bien el hombre puede decidir ir a acompañar a la mujer al teatro. Entonces justamente esta teoría de juegos no está solamente implicada con esta parte como más dura de la economía, sino que nosotros también lo podemos definir en términos de nuestras ganancias y lo que podemos hacer cuando tenemos algún tipo de estos conflictos. Como les decía, lo que intenta hacer justamente la teoría de juegos es no considerar las diferencias individuales de cada uno de los casos, sino tratar de resolver estas situaciones de la manera más clara posible, de manera que las ganancias sean lo que se maximicen, tratando de que cada una de las partes gane lo mayor posible.
Juegos de este estilo, está como el del seguro, por ejemplo, también se puede hacer este tipo de transpolaciones o interpolaciones con juegos como son el de piedra, papel o tijeras, en donde también hay una ganancia y podemos hacer una matriz un poco más grande. Hay, por ejemplo, juegos en donde también lo que podemos hacer es considerar más agentes, podemos considerar aliciones, es decir, coaliciones en donde se unen dos partes para tener un fin mayor. Por ejemplo, en política es muy común hacer esto justamente cuando los partidos se unen para poder ganar más lugares en el Senado. Como bien les decía, en biología tiene que ver mucho con la selección natural. En psicología tiene que ver, por ejemplo, con esto de las relaciones, es decir, finalmente nosotros siempre estamos considerando las opciones que tiene el otro, es decir, por ejemplo, si yo le digo al otro, haz lo que yo siempre quiero, pues el otro siempre va a tener la opción de negarse. Entonces también justamente tenemos que ir mediando entre estas. Y bueno, como les decía, esta teoría de juegos pues es muy rica, tiene muchos ámbitos de aplicación. No sé si hasta aquí hay alguna duda o comentario que nos tengan por ahí. Bueno, estamos leyendo un poco acerca de lo que tienen aquí en Facebook. Es justamente lo que les decía, ¿no? Justamente, por ejemplo, cuando nosotros estamos jugando al ajedrez, lo que tenemos es justamente una consideración de las piezas que tengo enfrente y lo que puedo hacer, ¿no? Normalmente lo que estamos haciendo es tomar un poco la decisión de qué pieza me conviene más sacrificar, por así decirlo, sobre todo en términos de cómo voy a jugar esta pieza, si prefiero perder una torre, un alfil o prefiero perder una reina, ¿no? Entonces justamente nosotros podemos hacer este tipo de interpolaciones. También es muy interesante, por ejemplo, que en el póker nosotros siempre bajamos nuestras cartas en cierto punto, ¿no? O sea, nosotros sabemos que hay por adelantado una situación en donde no conocemos la carta inicial, pero nosotros podemos ir calculando esto y esto nos da lugar a una estrategia, por ejemplo. Es un tema muy interesante y muy rico, como les digo, tiene muchos ámbitos de aplicación y en términos reales, si ustedes entienden la base de esto, pueden hacer una planeación estratégica no solo de estos conflictos, sino en realidad de cualquier conflicto que tengan en su vida, es decir, una vez que ustedes han analizado este tipo de conflictos modelo o de conflictos tipo, lo que justamente pueden hacer es realizar una matriz de pagos, es decir, normalmente lo que hacemos es poner pros y contras, y cuando ustedes tienen a otro jugador, lo que pueden hacer es poner también sus pros y sus contras, es decir, qué es lo que esperan justamente en estos términos, en donde ustedes pueden tomar una decisión, pero la otra persona también lo puede hacer, y justamente entonces crear una matriz de pagos que justamente les pueda llevar a tener como la mayor ganancia posible o a tener el mejor resultado posible para ustedes en términos justamente de lo que pasa en su medio ambiente. Esto se puede llevar a cabo con otras personas, como decía, con el medio ambiente en sí, con los recursos disponibles, etcétera. Sí, como nos comenta por aquí Claudia Cancino, dice, es muy interesante, yo se los adelanté un poco, y justamente los ejemplos son buenos para comprender el tema. Cuando uno de repente ve esto, en realidad, a pesar de que es matemática aplicada, hay algunas personas que han tratado de explicarlo con ecuaciones. Sin embargo, tal vez es mucho más fácil empezar por esta parte de las tablas de pagos y sobre todo entenderlo como esta parte de las ganancias en términos justamente de los pagos que se pueden hacer, los intercambios que se pueden hacer y las estrategias disponibles. Como bien les decía, este tipo de análisis de teoría de juegos también se llevan a cabo, por ejemplo, en términos empresariales, organizacionales. Empresas muy grandes consideran todos estos gastos, todos estos pagos finalmente y lo ponen, por ejemplo, cuando están en competencia con otra empresa, justamente saben la estrategia del otro, por ejemplo, sobre todo cuando los productos se les pone un precio, justamente tienen este precio y entonces saben que la otra empresa los puede bajar y entonces lo que yo decido es qué tanto los puedo bajar en términos de la estrategia del otro y eso siempre nos va a llevar a un equilibrio. Nos va a llevar a un equilibrio del estilo como justamente el de Nash, en donde lo que voy a tratar de hacer es que individualmente voy a ganar lo más posible. Nos pregunta Ivette Santiago que en qué carrera vienen este tipo de temas.
Por ejemplo, yo les comentaba que yo soy psicóloga, yo lo vi como parte de mi formación, sobre todo porque se relaciona muchísimo también con la parte de toma de decisiones y también está muy entremezclado con la parte de aprendizaje. Aunque los matemáticos también lo llevan y los economistas, como les decía, esta es una materia que de hecho tiene mucho que ver con economía, justamente porque lo que se trata de hacer es explicar estas, por ejemplo, la bolsa como tal, se le llama como el juego de la bolsa de mercado y justamente también tiene que ver con estas estrategias comparadas que justamente yo como economía tengo que estar siempre tomando en cuenta las estrategias de otras economías o cómo se mueven otras economías justamente para poder maximizar o ganar más en términos reales, ¿no? Entonces, hay varias carreras en las que lo puedes ver. Psicología, matemáticas y economía probablemente son las principales. Economía es en la que más. Nos preguntan también, por ejemplo, si sirve para apuestas. En realidad no. Bueno, o sea, nosotros podemos entender parte justamente de esta interacción, por ejemplo, pero para las apuestas no necesariamente es lo mejor. Inclusive las personas que estudian este tipo de cosas no buscan ganar siempre, sino simplemente lo que necesitamos es conocer las estrategias de mejor manera para poder tomar la mejor estrategia, pero eso no quiere decir que siempre podamos ganar o maximizar totalmente, porque a final de cuentas, en la mayoría de los sistemas en los que nosotros estamos inmersos, siempre hay algo que todavía está como por ahí un poquito dejado de lado en esta presentación, que es el azar. O sea, nosotros tenemos que considerar ciertas cosas que siempre pueden quedar al azar y que justamente pues, no siempre vamos a considerar ni podemos modular, ¿no? Pues les agradecemos mucho su presencia en esta clase magna de teoría de juegos. Y les quiero comentar algo que es muy importante. La universidad está ofreciendo como tal una nueva... Pues sí, es una nueva área que estamos tratando de desarrollar para ustedes como alumnos, en las cuales ustedes pueden solicitar asesorías particulares. Es decir, nosotros sabemos que es una universidad en línea y que normalmente ustedes pues, pueden ver todos sus contenidos desde la plataforma, pero también sabemos que hay temas que son muy interesantes o que tal vez les gustaría abordar un poco más. Y lo que hemos hecho es justamente crear una área en donde ustedes pueden pedir asesorías particulares. Estas asesorías pueden ser en línea o bien presenciales. Yo como tal soy asesora presencial en distintos espacios UTEL que tenemos disponibles para ustedes en donde pueden ir a estudiar. Y bueno, hay profesores como yo de psicología, tenemos también profesores de matemáticas y de administración que justamente pues también los pueden apoyar en todas estas situaciones. Por acá también nos dicen que está en negocios internacionales, veo que para negociar también me serviría, ¿no? Justamente una de las aplicaciones que es muy común es, por ejemplo, también cuando uno propone un sueldo, por ejemplo, cuando yo llego a una empresa y propongo un sueldo, pues justamente tengo que ver la estrategia. Evidentemente no me puedo ir muy arriba ni me puedo ir muy abajo porque entonces no estaría llegando a un equilibrio en donde mis ganancias son las óptimas, ¿no? Por ejemplo, también por acá nos dice José, los problemas de la bolsa son muy complejos, en particular porque son modelos estocásticos, justamente. Sí, exacto, los modelos que utilicé son deterministas, o sea, como les decía, no consideran otras variables, y justamente esto porque es un poco una introducción, es como para que nos quede claro en general cómo están dados estos problemas de estrategias y demás, pero evidentemente cuando se trata de problemas de la bolsa, problemas más complejos, entran, como bien les decía, otros factores que no consideren esta clase, pero que evidentemente las personas que se dedican a eso pues tienen que considerar para poder dar una mejor explicación justamente de estos modelos. Pues muy bien, si no hay más preguntas, yo les agradezco muchísimo su asistencia a esta Open Class y los esperamos, a esta clase magna, perdón, y los esperamos próximamente en otras clases.